Buenos días para muchos de vosotros y buenas tardes para otros. Estoy encantado de hablar con vosotros y quiero daros las gracias por uniros a este ratito en el que vamos a hablar, pues probablemente, no sé si de lo que más os gusta a vosotros, a mí sí es lo que más me gusta, que es la animación, ¿no? O sea, yo soy José Antonio Rodríguez, soy el director académico de UTAD y aunque soy químico de formación, ¿no?, pues he trabajado en animación muchísimos años, pues más de 20 años de productor de animación, ¿no? He trabajado pues en la primera serie que se hizo de animación 3D en España en el año 99, una serie terrible que se llama Defensor 5, luego trabajé en Berlín en una película para Lionsgate, en un estudio que se llamaba Ilion, que hizo Planet 51, que no sé si lo conocéis. Ese estudio ahora lo ha comprado un estudio americano que se llama Skydance, que tiene una división. Skydance es el estudio que ha hecho Maverick ahora, por ejemplo, la de Top Gun, que tiene una división de animación muy potente, que ha fichado a John Lasseter, el fundador de Pixar, como director de ese área, ¿no? Pues ese estudio ha comprado a Ilion y ahora es Skydance Animation Madrid, ¿no? Luego hablaremos un poquito de ellos. Y luego trabajé con, no sé si lo conocéis, para mí el mayor talento como creador en animación, que es Sergio Pablos, de Head of Studio, un par de años, ¿no? Hasta ya pues incorporarme a UTAD a trabajar como director académico de este área, ¿no? Y mucha gente me preguntaba, oye, pues, ¿qué hace un químico, ¿no?, dedicándose a la animación? Y la pregunta que me hacían, que era lógica, estaba equivocada. La pregunta correcta era, ¿qué hacía alguien que quería dedicarse a la animación estudiando química? Y la respuesta es muy fácil. Para mí es que en esa época no había un UTAD para estudiar la animación. O sea, no había un sitio, en España desde luego, ¿no?, donde poder estudiar animación, ¿no? Y no había la posibilidad, sobre todo, de estuviera donde estuviera el sitio donde estudiara animación, que los había, pues CalArts o muchos otros, no había la posibilidad de estudiarlo a distancia. Estábamos hablando de hace más años, de los que a mí me gustaría, ¿no?, de hace casi 30 años, ¿no? Bueno, cuando empecé la carrera pues fue en el año 87, yo creo que del siglo pasado. Y afortunadamente, pues las cosas han cambiado y ahora podemos enseñar y aprender animación, no solo ya como un título, una titulación universitaria, que antes en España no se podía, oficial, sino además podemos enseñar animación online, a distancia. En UTAD llevamos pues 10 años funcionando, ¿no? Básicamente. Y ahora es cuando hemos sacado los grados a distancia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no antes? Porque antes no teníamos las garantías de poder impartirlo con la misma calidad que un grado presencial, por herramientas, por capacidad de virtualizar las licencias, por la forma de, que luego os contará Fernando, ¿no?, de poder enseñar determinadas asignaturas que no eran relativamente, que no eran tan sencillas de trasladar, ¿no? Ahora, cuando las circunstancias y la técnica ha avanzado para que podamos dar el curso con la calidad que es lo que damos, que queremos, vamos, es cuando ya por fin, ¿no?, pues decimos, mira, ahora sí que podemos enseñar animación como a nosotros nos gustaría. Y nos gustaría enseñarla como nos gustaría haberla aprendido, ¿no?, todos los que trabajamos en animación durante muchos años y hemos trabajado en UTAD, ¿no? Porque UTAD surge de ahí. O sea, UTAD no es una universidad al uso, ¿no?, que decida, bueno, pues mira, pero, oye, tenemos un ADE, tenemos cursos de Derecho, tenemos medicina y tal, pero, oye, esto de la animación suena bien, ¿por qué no sacamos ahí un grado en animación? No, en UTAD surge, de hecho, y yo lo viví muy de cerca, cuando en el desarrollo de Ilion, de la película, vimos que no encontrábamos gente preparada que tuviera, por un lado, los conocimientos artísticos y, por otro lado, los conocimientos técnicos y de tecnología aplicada al arte y las dinámicas de trabajo profesional que se formara en ningún sitio que tuviéramos cerca, ¿no? Y por eso surge, porque UTAD surge de un grupo de emprendedores en las industrias creativas, ¿no?, que crearon primero una distribuidora de videojuegos que se llamaba Proin en España. Luego dijeron, ¿por qué distribuir juegos de otros y no hacer los nuestros? Y entonces crearon Peer Studios, un estudio de videojuegos que hizo un videojuego que fue muy famoso, que se llamaba Comandos, que todavía es el juego español más vendido en todo el mundo, ¿no? En su día fue el segundo juego más vendido del mundo ese año, ¿no? Y finalmente en el 2011 creó este estudio del que os he hablado, Ilion, ¿no? Y de ahí surge, ¿no? Y como os decía, ¿qué pasaba en Planet? Teníamos que crecer, yo había vuelto de Berlín,
me han enseñado algo que no sé de hacer, pero alguien que había trabajado en Ilio me había enseñado un test de animación que habían hecho, ¿no? Y yo me quedé alucinado, y esto se está haciendo en España, está genial. Y entonces les escribí y me llamaron, ¿no? Me ficharon de director de producción. Y cuando llegué éramos 20, ¿no? El estudio creció entonces a más de 350 personas. Ahora son más de 800. Y teníamos que crecer muy rápido. Y es verdad que nuestra idea era fichar gente con experiencia, pero también desarrollar mucho el talento, ¿no? El talento nuevo y demás, porque la animación es una industria muy joven, ¿no? Y nos pasaba eso. Hablamos con varias, digamos, escuelas. Es que joder, solo enseñan a usar herramientas, una parte muy técnica, no enseñan los fundamentos, no enseñan narrativa, no enseñan anatomía. Y entonces te lleva un modelador que sabe usar fenomenal ZBrush o Maya, pero no sabe anatomía, eso no, ese es un técnico, no es un artista, ¿no? Y no lo encontramos. O sea, encontramos gente sí que en Francia, pues Gobelin o en CalArts, en Estados Unidos, pero no encontramos. Por eso surgió UTAD, ¿no? Bueno, pues ya llevamos más de 10 años, ¿no? Bueno, este es el 10º año y afortunadamente pues ya pues es una realidad, ¿no? O sea, hemos ganado más de 100 premios en los últimos 5 años, premios con trabajos como lo que habéis visto, trabajos de alumnos, ¿no? Estamos en el top 25 de las universidades de animación en el mundo, ¿no? En el top 25 no quiere decir que seamos la 1, ni la 5 o la 20, ¿no? Porque ponían las 25. Además, este ranking estuvo muy bien porque lo hacían preguntando a las empresas. Y era el top 25 de las universidades de las que las empresas contratan talento, ¿no? Y bueno, y luego en videojuegos, pues en top 6 tenemos ya más de 1.500 alumnos este curso y más de 2.600 egresados, que para nosotros es a lo que nos dedicamos. Ahora os voy a enseñar unos mapas, ¿no? Que parecen mapas pues sí, de países, España, ¿no? Y puntitos y empresas, ¿no? Pues ya de toda Europa, ¿no? Como veis aquí. Así visto es muy frío, pero cada puntito de esos para nosotros es muy emocionante, porque es la historia de uno de vosotros. Es la historia de una persona que hace unos años estaba planteándose, esto de la animación, a ver, está bien, a mí me gusta estudiar animación, pero, bueno, me gusta la animación, pero probablemente les pasara como me pasaba a mí, ¿no? Que yo veía, la animación es algo a lo que se dedica gente diferente a mí, a lo que se dedica gente curiosa o extraña o muy talentosa, que vive probablemente en otros países, ¿no? Y sinceramente me parecía más difícil dedicarme a la animación que ser delantero del Deportivo de La Coruña. Lo cual, bueno, estando el Deportivo de La Coruña en segunda B en España, que es como la tercera división, es verdad que no es muy difícil ahora, ¿no? Pero veía como algo muy lejano. Y la realidad es que no. O sea, la realidad es que la animación la hacen personas como vosotros. Y todos esos puntitos son personas que estudiaron en UTAD que ahora están en estudios de todo el mundo. Pues están en Axis Animation, en Rockstar, que es un estudio de videojuegos, en Double Negative, porque la animación se utiliza también para efectos, en Micros, las películas que han hecho, el estudio que ha hecho todas las películas de Canta, Despicable Me y demás. Bueno, y no solo de toda Europa, ¿no? Sino de todo el mundo también, ¿no? Cada puntito es una historia de alguien que de repente dijo, oye, pues sí que puedo dedicarme a la animación, bueno, o a los videojuegos en este caso, ¿no? Y algunos, porque aquí hay algunos también de ingeniería de software y demás, pero bueno, pero tenemos ahí, pues, nuestras personas, ¿no? En Walt Disney, en Sony, en Real Effects, en un montón de sitios. Y estoy convencido de que alguien de vuestro barrio se está dedicando a la animación, porque la animación no es verdad que la haga gente diferente o gente tocada por una varita divina, y no es verdad que se haga solo en Estados Unidos o en Japón o en Francia, ¿no? O sea, ahora mismo vivimos en un momento extraordinario de la animación. Un amigo mío, muy amigo, porque era como mi segundo en producción en Spa Studio, en el estudio de Sergio Pablos, le ha fichado en Netflix ahora para coordinar toda la supervisión de todas las películas de animación en Europa. En Europa, no digo en el mundo, en Europa. ¿Sabéis cuántas películas lleva? 20. O sea, 20 películas. Netflix, solo Netflix está produciendo 20 películas de animación en Europa, no en Estados Unidos. Y está produciendo en América, en el continente me refiero, está produciendo en Asia, en la India, en Japón, en un montón de sitios, ¿no? Porque
como os decía ahora, es un momento maravilloso para la animación, así que enhorabuena porque llegáis en un momento muy, muy necesario. Decía antes, ¿cuándo nos lanzamos a hacer grados online? ¿No? Porque el grado en animación ya llevamos impartiéndolo desde el 2012, cuando decidimos que era el momento porque lo podíamos dar también o mejor, acomodábamos el grado en animación presencial. Y para hablaros precisamente de esa parte, ¿no? Pues voy a ceder la palabra a Fernando Pavón, que es un experto que ha trabajado muchísimos años en metodologías de aprendizaje online y que ha aportado, bueno, pues, junto con el trabajo de los expertos en animación, esa metodología para convertir el grado en animación en una experiencia, pues, de aprendizaje online que yo creo que no puede ofrecer nadie. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio. Soy, como decía, Fernando Pavón, soy el director de operaciones de UTAD y estoy liderando el desarrollo de UTAD Online, ¿no? Llevo en el mundo del e-learning desde el año 2001. Esto es cuando enchufábamos en los ordenadores el módem a la roseta del teléfono e intentábamos conectarnos a Internet, y el e-learning se basaba básicamente en la experiencia de introducir un CD en un ordenador y tener un proceso de autoaprendizaje, ¿no? Ahí comenzó el e-learning, ¿no? El e-learning luego ha evolucionado mucho y yo llevo desde el 2001 diseñando experiencias de aprendizaje educativas para diferentes universidades de diferentes sectores y áreas, ¿no? Quizá todo el tema de animación, videojuegos, ha sido un gran reto tecnológico, pero tal y como comentaba José Antonio, pues todo el equipo de UTAD Online hemos trabajado de la mano con todo el claustro y todos los animadores de UTAD para diseñar lo que yo llamo una experiencia de aprendizaje única. Una experiencia de aprendizaje única que une tecnología y pedagogía y que os va a permitir obtener los objetivos de aprendizaje que nos planteamos al inicio de cada programa. Y además, un tema importante es que vamos a cumplir, a alcanzar esos objetivos de aprendizaje combinando nuestra vida personal con nuestra vida profesional. Esta es una de las ventajas de estudiar en UTAD Online, ¿no? En nuestra metodología, el alumno es el impulsor del proceso de aprendizaje. Esto es clave. Todo el modelo de aprendizaje gira en torno al alumno, lo desarrollamos a través de la metodología Learning by Doing y son todo trabajos con profesores en lo cual vamos iterando, vamos creando piezas, vamos desarrollando trabajos y vamos teniendo feedback, ¿no? Con lo cual se aprende haciendo, ¿no? Una de nuestras señas de identidad y una de las cosas que más nos preocupaban es que, bueno, nosotros en el campus presencial de UTAD, pues estamos rodeados de alumnos y compartimos con ellos la experiencia, ¿no? La experiencia de aprendizaje de su vida académica, ¿no? Queríamos trasladar eso al online, al e-learning, ¿no? Entonces hemos montado un modelo de acompañamiento permanente. Para que nuestros alumnos online nunca se sientan solos, estén donde estén. Y para eso vamos a tener 3 figuras clave. El profesor, cada asignatura o cada módulo va a tener un profesor titular. El tutor, que es un tutor transversal que va a trabajar en la parte no académica y va a hacer seguimiento del aprendizaje del alumno y va a facilitar al alumno que siga la experiencia y el proceso que hemos creado para él. Y luego todo un centro de soporte para ayudar a nuestros alumnos en cualquier problema que tengan técnico o administrativo durante su proceso de aprendizaje. Con lo cual, veis que a diferencia de otros modelos donde se estudia con contenido y un tutor, no, nosotros hemos involucrado a todo el claustro de UTAD, en UTAD Online, para que nos trasladen toda su experiencia docente a este modelo de aprendizaje online. Este modelo de aprendizaje es un modelo de aprendizaje completo. ¿Y por qué le llamamos completo? Porque tiene una serie de actividades que se complementan y que forman lo que he dicho ya varias veces que llamamos experiencia de aprendizaje única.
En primer lugar, las clases síncronas. Las clases síncronas serán virtuales y son un lugar de encuentro donde interactúan profesores y alumnos. Luego estas clases son grabadas y se pueden ver en diferido. Habrá un calendario de clases síncronas en horario de conveniencia para España y Latinoamérica, fundamentalmente, y allí trabajarán los profesores con nosotros. Las tutorías virtuales son momentos de encuentro individual o colectivo, pero fundamentalmente individual con un tutor, que tendrá también una franja horaria con carácter semanal, donde el tutor os va a ayudar a hará seguimiento de vuestro proceso de aprendizaje para que consigáis los objetivos, ¿no? Hemos puesto muchísimo cariño en la creación del material interactivo y multimedia. Estamos utilizando tecnología absolutamente actual en el desarrollo de virtualización y nuestros materiales van a ser, como no podía ser de otra manera en una escuela como esta, pues muy atractivos gráficamente, pedagógicamente muy bien desarrollados y van a permitir toda la parte de autoestudio que nos va a preparar para las futuras clases síncronas. Habrá a lo largo de todo el proceso trabajos y entregas que los alumnos tendréis que hacer a vuestros profesores, que podrán ser tanto en grupos como individuales. Y un tema muy importante y que diferencia nuestro modelo de otros es que tendréis un feedback individual de esos trabajos. Y siempre habrá un test de autoevaluación al inicio y al final de la unidad, de cada unidad y de cada módulo, para realmente conocer, vosotros mismos conocer cuál es vuestra evolución. Además de, me dejo cosas como la evaluación formal, tanto continua como final, que hay en nuestros grados y en nuestros posgrados, y foros y demás. Intentamos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para crear un modelo completo. Este modelo lo implementamos a través de un campus virtual. Es con una herramienta que está en el top 2 de las más utilizadas en el mundo, se llama Blackboard Learn, y que lo hemos configurado para que el alumno tenga una experiencia personalizada. Es decir, que realmente el campus le ayude a estudiar lo que tiene que estudiar, cuando tiene que estudiar y de la manera que tiene que estudiar. Por supuesto, flexible, porque nos podemos conectar desde cualquier sitio y además es multidispositivo. Se puede utilizar tanto desde desktop como de tablet como móvil. Y esta es fundamentalmente contada de una manera muy breve y muy sencilla, esta metodología que nos ha costado mucho crear y que, como bien decía José Antonio, no nos hemos querido atrever a dar el paso hasta que esta metodología no sirviera para formar a nuestros alumnos de animación de la misma manera que se hace en presencial, con la misma calidad y los mismos resultados. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues seguimos hablando de animación, si os parece, ¿no? Vamos a hablar de dos programas. El grado universitario oficial, pues universitario, un grado, o sea, en animación, y del máster en animación 3D de personajes, ¿no? Y es interesante empezar, claro, definiendo qué es animación, porque cuando hablamos de animación, ¿de qué hablamos? Recuerdo el año pasado me invitaron a dar una charla en una universidad mexicana que está en Acapulco, yo creo. Y desgraciadamente la charla fue online, no me hubiera encantado ir, ¿no? Pero empecé a buscar, claro, me gusta poner ejemplos del propio país, si puedo, ¿no? Entonces empecé a buscar, venga, animación Acapulco, ¿no? Claro, ¿qué salía? Pues fotos de hoteles y de animadores ahí, dame una fe y tal. No hablamos de eso, evidentemente. Pero eso, que parece una exageración, nos ocurre con la animación. Cuando hablamos de animación, a veces no sabemos mucha gente no sabe a qué nos referimos. Me explico, porque la animación es una palabra que a veces es engañosa. Animación puede referirse a muchas cosas. Se puede referir a un trabajo concreto, ¿no? El del animador, el de la persona que da vida a los personajes
y da esa ilusión de movimiento a los personajes a través de moverlos, ¿no? De moverlos, que es una simplificación, ¿no? Pero de animarlos, ¿no? Pero que es un trabajo muy específico en animación. Podemos referirnos también a una industria, ¿no? Que es la industria de la animación, la de las productoras que hacen largometrajes y series de animación. O podemos referirnos a una técnica, que realmente no es una técnica, es un conjunto de técnicas, ¿no? Que se utilizan para largometrajes, para series, pero también para publicidad, también en videojuegos, también en realidad virtual, también en efectos. El grado, cuando hablamos del grado en animación, hablamos de un grado que se forma en las principales técnicas de animación, que se pueden utilizar para desarrollar contenidos de los que vemos aquí, para cualquier industria, que de hecho ya está muy extendida, y en cualquier formato. De hecho, hay un error muy común que es considerar a la animación un género. Lo considera todo el mundo. O sea, y eso yo estoy harto de decir que no es un género. No, el género de la animación no. La animación no es un género. La animación es una técnica que puede contar historias de cualquier tipo de género. La animación es una técnica que se puede utilizar para contar para una película del género del western, como Rango, o un drama, como Arrugas, por ejemplo, o como Buñuel en el laberinto de las tortugas, o, por supuesto, una comedia familiar, como todas las que vemos de Pixar y Inés. Pero es una técnica, es un conjunto de técnicas. En el grado en animación vamos a aprender las dos técnicas principales de animación 2D y animación 3D, y un poquito de animación experimental, pero muy poco, ¿no? Que se utilizan para la creación de esos contenidos. El grado de animación está estructurado en 4 cursos, ¿no? Cada curso, en un grado universitario en España, tiene 60 créditos, ¿no? 60 créditos. Un crédito es el equivalente, más o menos, a una dedicación de 25 horas de trabajo por parte vuestra, por parte del profesor también, de revisión del material didáctico, de trabajos, de clases síncronas, de todo lo que contaba Fernando antes, ¿no? Entonces, al final, en cada uno de estos 4 años hay el equivalente a 60 créditos, ¿no? 60 créditos, que hay asignaturas de 6 créditos, otras de 3, y entonces al final, pues ¿qué os pedimos de dedicación mínima? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas horas le tengo que dedicar? Esa es una pregunta buena, yo creo, ¿no? Si quiero hacer el grado de animación a distancia, ¿no? A curso por año. Que estos son cursos, no son años, ¿eh? O sea, es perfectamente lícito y lógico decir, no, yo me estructuro porque estoy trabajando el curso pues, con una dedicación menor, ¿no? Pero pues echad el cálculo que aproximadamente unas 20 horas semanales, ¿no? De trabajo, incluyendo el de toda la revisión de contenidos y demás, ¿no? Bueno, como os decía, está estructurada en 4 cursos. Los 2 primeros cursos son comunes, pero a partir de tercero podéis escoger entre 2 especialidades o menciones. Una mención más orientada a la animación 2D y una mención más orientada a los efectos visuales 3D. ¿Qué es común a todas las menciones? La parte de fundamentos. Fundamentos artísticos y técnicos, la narrativa audiovisual. Fundamentos artísticos y técnicos son, por ejemplo, introducción al dibujo, anatomía, color, historia de la animación. Fundamentos técnicos, pues principios de gráficos 3D, sistemas de representación geométrica, ¿no? La narrativa audiovisual es común a todos. Elementos de composición visual, narrativa audiovisual, edición, fotografía. La animación 3D, a animar 3D, vais a aprender todos independientemente de la mención que escojáis. Y vais a aprender en bastante profundidad, porque hay más de 6 asignaturas de primero a cuarto de ese trabajo que antes hablábamos, específico del animador 3D. Y también es común a todas las menciones, todas las técnicas básicas, tanto 2D como 3D. No importa si cogéis luego efectos visuales 3D, vais a tener una asignatura de diseño de personajes en segundo. Porque para modelar o hacer la simulación de telas, por ejemplo, y de pelo de un personaje, tienes que entender el diseño de ese personaje y saber interpretar una hoja de modelo. No importa si coges
la mención de animación 2D, vas a tener una asignatura de texturizado y shading o una asignatura de iluminación y composición, de introducción a la iluminación y composición, porque es importante también muchas veces vas a trabajar en producciones híbridas, donde tu animación funciona sobre fondos 3D o hay algunos elementos, props, como pasaba en Klaus, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, es maravillosa. ¿La habéis visto? ¿La conocéis? Es la película de Sergio Pablos que estuvo nominado al Oscar el año pasado, que fue la primera producción de animación de Netflix propia, ¿no? Pues esa se hizo aquí en España. Pues esa es maravillosa, efectivamente. Hoy justo, por cierto, Alesia han anunciado en LinkedIn que dentro de poco van a soltar un teaser de su nueva producción, o sea que habrá que estar atentos. Bueno, pues esa película es híbrida, es 2D, pero sobre fondos 3D y además con unos personajes que respondan a la luz. Y además, porque que sea común esto, os abre, iréis descubriendo en el grado de animación que muchas de las asignaturas que vais estudiando, de hecho, son luego profesiones dentro de la animación, ¿no? Por eso también en segundo tenéis una asignatura maravillosa que imparto yo habitualmente, no es maravillosa por eso, lo es en sí mismo, que se llama producción digital, que es una asignatura que sirve un poco como de mapa, ¿no? En el que os explicamos todo el proceso de creación de contenidos, de animación y lo que hace cada uno de los departamentos, ¿no? Lo que os decía, estas asignaturas en sí mismo también nos van a ir abriendo oportunidades profesionales. Por ejemplo, es común a todos, como os decía, texturizado y shading. Hugo estudió el grado en animación y ahora es Character Surfacing Artist en Dwarf Studios, que es un estudio francés que es el que ha hecho, por ejemplo, toda la serie de esta de Monsters at Work. La animación 3D es común a todos, ¿no? Es por donde ha ido desarrollando su carrera María Tasis también, ¿no? El antiguo alumno del grado, bueno, todos son antiguos alumnos del grado, o sea que voy a dejar de decir antiguo alumno del grado, ¿no? Que se especializó y después desarrolló su carrera en animación, ha trabajado en películas como Tadeo Jones 3, que se estrena el 25 de agosto, me parece, o como Spellbound, que es la segunda película de Skydance Animation, que se estrenará pronto, ¿no? La primera se estrena el 6 de agosto. Producción digital, pues claro, esto es una salida profesional maravillosa también para vosotros. ¿Qué se busca de un productor? Que sepa organizar el trabajo de los demás y lo primero que necesitas saber para organizar el trabajo de los demás es saber cómo se hace. Porque así hablas el mismo lenguaje que los artistas, ¿no? Daniel Contero fue alumno mío y fue el production supervisor de esta pieza que se llama The Witness. No sé si la conocéis, está en Love, Death and Robots, primera temporada. Ganó el Emmy a la mejor pieza especial de animación, es de Alberto Mielgo. Alberto, que ha ganado el Oscar este año con The Windshield Wiper junto con Leo Sánchez, que Leo, además, pues muy amigo mío, pero curramos juntos en Berlín, ¿no? Y es un artista con una visión creativa maravillosa, ¿no? Pues Daniel Contero pues trabaja de productor, ¿no? Y llegó a la producción a través también de lo que aprendió en el grado, ¿no? Por eso, toda esa parte común del grado no la veáis como algo que, bueno, luego llega la especialidad, no. Es una parte que os va a encantar, donde vais a aprender muchas técnicas y muchos trabajos profesionales dentro de la animación, que es otra cosa importante a entender, ¿no? La animación es un proyecto en el que trabajan muchísimas personas. Es un trabajo de equipo. Iba a decir, no hay ninguna película hecha por una única persona. Sí, hay una película que yo conozco hecha por un artista que se llama Rod Haro y que tardó 7 años en hacerla y encima se la piratearon antes de salir y tal. Una historia muy triste, ¿no? Pero que claro que es una película con todas las limitaciones del mundo. En una película de animación trabajan 300 personas, 150, depende del presupuesto y de la complejidad de la película. Y dentro de ese trabajo en animación trabaja desde el artista más artista en el sentido clásico de la palabra, que su herramienta es un lápiz y un papel, ¿no? Un diseñador de personajes, un artista de color, ¿no? de un concept artist que hace la conceptualización de los entornos, ¿no? Hasta perfiles muy técnicos, como el de la persona que hace los efectos visuales para animación o el que hace la simulación de telas y de pelo. En la animación cabéis todos. O sea, yo no sé dibujar, da igual, porque para iluminar no hace falta saber dibujar. Para hacer un rig de un personaje, que es ponerle el esqueleto para poder animarlo, tampoco. Hay animadores 3D
que había uno en Nilion, ¿no? El segundo animador que fichamos en Plan 51, Javi Moya, que lleva 10 años trabajando en Pixar, o sea que no será muy malo, ¿no? Que cada vez que hacía un dibujo, ese dibujo lo poníamos en un panel que teníamos para ver cosas horribles, ¿no? que veíamos en animación. Pues un render que había salido mal. Bueno, y había un dibujo de un pitufo maligno que había hecho que todavía me da escalofrío. Se dibujaba fatal, fatal. Y está animando en 3D. Obviamente, para ser diseñador de personajes sí que tienes que saber dibujar y dibujar muy bien. He dicho que animaba fatal, no he dicho dibujaba fatal, ¿no? Entonces, por eso iréis descubriendo a lo largo del grado pues todas estas asignaturas que os abrirán también un campo inmenso de posibilidades. Y además, generalmente mi experiencia es que si preguntara a cualquiera de vosotros el primer día que empezáis el grado, ¿no? Vuestros estudios, ¿a qué os queréis dedicar en animación? Y os lo preguntara el día que salís, probablemente no coincidiría. Porque durante el grado vas descubriendo, pues mira, pues yo no conocía la iluminación, pero me gusta mucho, ¿no? O la composición. O no tenía ni idea de lo que es la Previs y resulta que es maravilloso, ¿no? Bueno, toda esta parte, como os decía, es común. A partir de tercero, podéis escoger entre animación 2D, la mención en animación 2D. En esta sí que es evidente, ¿no? Que el dibujo es tu principal herramienta y por tanto tienes que ser muy bueno dibujando. Aquí aprenderás animación 2D de personajes, Ink and Paint, que es color y pintura digital para el coloreado ya de fondos y de personajes animados. Aprenderás desarrollo visual y concept art y diseño de producción, que es precisamente lo que hace María Pareja, ¿no? María también acabó el grado hace 3 o 4 años. Le fichó Cartoon Saloon, que es un estudio que nos adora, en irlandés, que tiene 3 nominaciones al Oscar. Una por Wolf Walkers, que es esta película de la que ella fue directora de arte. Otra por Son of the Sea y la primera por The Secret of Kells, creo. Es un estudio brutal. Entonces le ficharon para hacer fondos y de repente dijeron, oye, esta chica vale. Y llegó de empezar a diseñar fondos, dijeron, mira, desarrolla, no sabemos cómo solucionar este entorno, desarrolla lo que se te ocurra, y le hicieron directora de arte y de hecho tuvo la nominación al Oscar la película y ella ganó. Esta que veis aquí con los laureles es un Annie. El Annie es el premio más importante dentro de la industria de la animación, que dan los animadores, la industria de la animación a todos. Y ahí hay pues Annie a la mejor película, al mejor animador, al mejor diseño de personajes. Ella ganó a título individual el Annie a la mejor dirección de arte por esta película, ¿no? O, obviamente, pues como animador 2D también, pues si quieres dedicarte a trabajar como animador 2D, esta es tu especialidad, ¿no? Jorge Durán también es a lo que se dedicó, ¿no? Cuando acabó la carrera. Le fichó Spa Studios y estuvo trabajando en Klaus, que ganó el Annie también, de hecho ganó 7 Annies la película, ganó el BAFTA, estuvo nominado al Oscar y es una película que ha cambiado un poco la técnica y la historia de la animación, yo creo, ¿no? Ahora dices, vale, fenomenal, pues yo no sé dibujar, pero me gusta mucho la animación. ¿Puedo trabajar en animación? Como os decía antes, sí. Y ahí tu mención pues será probablemente esta, ¿no? La de efectos visuales 3D, donde vas a profundizar en las técnicas 3D más orientadas al backend pipeline. El backend pipeline es la parte final del proceso de producción de animación, en donde está iluminación, render y composición, ¿no? Por ejemplo, el layout y la previsualización del layout es la preparación de las escenas donde tú animas a los personajes sin tener el fondo detrás y sin tener los efectos. Y el artista de layout prepara la escena juntando fondo con escenario, con personajes, hacer el set dressing, la composición final del plano para que quede bonito, ¿no? Entonces el trabajo muy narrativo lo hace un artista de final layout, como Jorge, ¿no? Que está trabajando, bueno, se ha ido a trabajar a Canadá, pero estuvo trabajando también en Dragon Keeper, que es una coproducción entre España y China, ¿vale? O, obviamente, pues una parte fundamental, la iluminación y la composición para animación, ¿no? Como Eladio, ¿no? Que está trabajando en Skydance, esto es Blush, el primer corto que hicieron, y Skydance ahora estrena el 6 de agosto en Apple TV, que tiene un acuerdo en exclusiva con ellos, el primer largometraje que se llama LAC, que yo estoy deseando verlo, ¿no? De hecho, en Skydance pues hay trabajando más de 30 antiguos alumnos de UTAD,
y en Klaus trabajaron 27 alumnos. ¿Sabéis la envidia que me da a mí eso? Pues de verdad, es una envidia que no es nada sana, ¿eh? Porque a mí me costó 15 añitos, 15 añitos de trabajo llegar a mi primera película internacional así importante, ¿no? De estreno en todo el mundo. Y hay pues más de 60 alumnos de UTAD que han trabajado en 2 películas que se han estrenado en todo el mundo, ¿no? En Wonder Park, en Klaus y ahora en Skydance, ¿no? Y de ahí subiendo. Y decía que me daba envidia y que no era sana, pero la verdad es que sí que es sana y me alegra profundamente. Pero porque es verdad que ahora pues se juntan 2 cosas. Una formación que te dirige muchísimo más hacia la salida de la profesión y que es un momento brillante en cuanto a volumen de animación en todo el mundo, ¿no? Bueno, en todo el grado, aparte de las asignaturas que os he ido contando y las asignaturas de mención, hay una asignatura de proyectos, de primero a cuarto. Esta asignatura de proyectos es una asignatura donde todo lo que vais aprendiendo, ¿no?, lo vais aplicando. Las asignaturas son muy prácticas, ¿eh? No os imaginéis. Asignatura de animación, tema 1, la animación de personajes. Animar viene de la palabra griega alma, que es ánima, que es alma en latín, y por eso se llama dar vida. No, o sea, todas las asignaturas son asignaturas muy prácticas, son asignaturas donde se trabaja mucho en el grado, pero no se estudia mucho con codos, ¿no? Pero si hay una asignatura donde se junta lo que habéis aprendido en todas las asignaturas para enseñar a hacer trabajos más complejos, es la asignatura de proyectos, en las que de primero a cuarto vais trabajando y aplicando en proyectos cada vez más ambiciosos hasta llegar a ese corto, como el que habéis visto, que se hace entre tercero y cuarto. Os voy a poner algunos ejemplos de trabajos hechos por compañeros vuestros, ¿no? Bueno, pues no sé si os ha gustado. Voy a acelerar un poco, que estoy animando a unos y voy a tener que pasar a animar a doses, ¿no? Que si no, no vamos a acabar en mucho rato. Pero como veis, es que me gusta de lo que hablo y cuando me pongo a hablar no paro, ¿no? Profesores, fundamental. O sea, los profesores yo creo que la mezcla y el equilibrio perfecto entre profesores con un perfil académico y mucho recorrido docente, ¿no? Como pues Marta Labat, por ejemplo, doctora en Bellas Artes, que estudió en la Escuela de Nueva York, hay fotografía, que es arquitecta y diseñador de interiores, y profesores que son profesionales y que pues los profesores más académicos dan las asignaturas más de fundamentos, pues anatomía o introducción al dibujo, y los profesores profesionales que están trabajando en lo que enseñan, que son los que te enseñan animación, shading, modelado. Es decir, aquí no hay un profesor que dé por la mañana animación 3D de personajes y por la tarde da modelado y luego el día siguiente, pues no, venga, cógete unas asignaturas de estas no sé, de compo, ¿no? No, cada profesor da aquello en lo que está trabajando. Ángela, animadora 2D en Disney, da animación 2D. Jesús del Campo, que es Character Animator en Skydance, da animación, ¿vale? O el Antonio Navarro, pues Antonio Navarro trabajó de Layout Artist en Disney, en Burbank, no en París, en la segunda época dorada de Disney como Layout Artist, que es exactamente la asignatura que da, ¿no? O Estrella Rodríguez, pues de Design, lo que sea, ¿no?
Víctor Pacheco de Previs, o Miguel Ángel Arribas, que es un effects artist que ha trabajado en películas como Hellboy o Hugh Washington y muchas otras, ¿no? Que además es un experto también en temas de Unreal y de motores de render a tiempo real, pues da toda la parte de efectos, ¿no? Bueno, pues estos son los profesores que os vais a encontrar, ¿no? Profesores que no solo saben de lo que hablan, sino que además están trabajando en la industria y que además saben también y son pues vuestra primera conexión con la industria, ¿no? Si hay una cosa de la que estamos orgullosos en TAD, antes había dicho que es de nuestros alumnos y lo estamos, pero más, si cabe, y es difícil, de nuestros profesores. Pues esto es el grado en animación. Luego al final resolveremos dudas, ¿no? Vamos a hablar un poquito del máster de animación 3D de personajes. Importante, el máster de animación 3D, el grado en animación es un grado universitario oficial. Este máster de animación 3D de personajes es un título propio. O sea, no es un máster universitario en el sentido de un título que te dé acceso a estudios de doctorado. ¿Por qué no? Pues porque para que fuera con ese formato tendríamos que tener un 70% de doctores dando clase en el máster de animación. Y no hay un 70% de doctores animadores, que yo sepa, en los grandes estudios, ¿no? Entonces es un título propio. ¿Qué quiere decir eso? Que es un título de UTAD, que es un título que está pensado para dar acceso a la profesión. Es un máster profesional, no para desarrollar una carrera investigadora, ¿vale? O sea que si dices, oye, si hago el máster en animación 3D, luego me puedo apuntar a un doctorado. No, tendrías que hacer, bueno, depende de los países, pero no, tendrías que hacer un máster universitario. Pero el grado que hemos visto antes es un grado oficial reconocido en el espacio europeo de enseñanza superior. Sí, es un grado universitario, no con todas las letras, ¿no? Bueno, así como decía que cuando hablábamos de animación en el grado hablábamos de la técnica de la animación en todas sus vertientes, ¿no? Cuando hablamos del máster en animación 3D de personajes hablamos del trabajo específico del animador. O sea, aquí sí que hablamos solo de la persona que da vida a los personajes a través de la animación. O sea, no enseñamos modelado aquí, no enseñamos iluminación, no enseñamos rig, no enseñamos no sé, diseño de personajes. Este máster es una especialidad, por eso es un máster, centrada solo en la animación de los personajes. En el máster, ¿cómo va creciendo? Vamos aprendiendo desde el comienzo, ¿no? Los fundamentos también de anatomía, ¿no? Por eso hay algunas clases de dibujo al natural, porque al final el animador con lo que juega es con eso, ¿no? Las poses son muy importantes, ¿no? A una introducción a la herramienta y a partir de ahí vamos construyendo. Primero desde los principios de animación. Los principios de animación son 12 y los desarrollaron los sabios de Disney cuando empezaron a trabajar en Blancanieves, fijaros, de ayer es, pero no han cambiado y son la guía para cualquier animador para que el personaje tenga, bueno, que de hecho el appealing es uno de los principios, ¿no? Para que el personaje tenga vida de verdad y transmita emociones, que es de lo que se trata. No de mover los personajes, sino de transmitir emociones a través de ellos, ¿no? Luego, a partir de ahí, trabajamos en las poses. Hay varios tipos de animación, ¿no? Una es la captura de movimiento, que no la enseñamos aquí, que es cuando le pones al actor unos sensores, él actúa y tú lo grabas, y esa se utiliza mucho en VFX, por ejemplo, ¿no? O la captura keyframe, ¿no? Que es la animación fotograma a fotograma. O hay otras, cutout y demás, pero bueno. Keyframe es de fotogramas clave. Eso quiere decir que un fotograma clave es una pose de un personaje. Por eso tenemos eso de la importancia de las poses, donde vemos pues, que la pose es fuerte, que tiene silueta, que se interpreta bien, que tiene fuerza, que te aguanta pues, X fotogramas, lo que sea, ¿no? Y una vez que vemos y sabemos cómo posar bien a un personaje, empezamos a trabajar en las físicas. Ciclos de andar, de correr, cómo el personaje transmite esa sensación de que algo pesa cuando lo sube, ¿no? Porque no pesa, no pesa. Dentro del programa 3D no pesa, ¿no? Cada vez más complejas, body mechanics y demás. La animación 3D de personajes es muy artística, pero tiene algún elemento técnico, ¿no? Pues se trabaja con fotogramas clave, pero luego se afinan curvas y demás. Por eso ahí enseñamos todos esos aspectos técnicos de la animación, constraints, si animar en FK o en IK, bueno, físicas más avanzadas,
por ejemplo, yo tengo un amigo que curiosamente al final te acabas cansando de todo. Este se llama Danny Pace, también trabajamos juntos en Berlín y luego le fichó Disney, ¿no? Y él estaba emocionado, quería ir a Disney desde pequeñito, ¿no? Y ahora lleva 10 años en Disney, se ha cansado y ha dejado Disney, ¿no? Y dice, ya estoy harto ahí de animar en Disney, qué pesados y tal ahí, que si Encanto va, Encanto viene, ¿no? Y se ha venido a Mallorca a trabajar animando para una empresa de videojuegos, ¿no? Pues Dani, una de las cosas que le pasaba es que era muy bueno en físicas, buenísimo. Entonces le daban todos los planos complicados de físicas en las películas de Disney, se los daban a él. No sé si habéis visto Rapu, bueno, Enredados, ¿no? Tangle, que hay un plano en que le peinan a Rapunzel, ¿no? 4 niñas como jugando con ella, con su pelo como a la comba y tal. Pues ese plano, que técnicamente era complicadísimo, se lo dieron a él. O uno de Sven, sí, el reno de Frozen que se resbala en una escalera. Pues eso son físicas avanzadas, por eso hay que aprender por ahí. Y a partir de ahí llega lo más importante, el acting, ¿no? O sea, el trasladar y transmitir las emociones a través del acting del personaje, primero con pantomima, luego ya con diálogos, por eso está la animación facial y el lip sync, ¿no? Y vamos haciendo cada vez ejercicios de animación más complejos, más complejos, más complejos, ¿no? Hasta que ya tenemos esos actos avanzados, ¿no? Y ese refuerzo de la animación donde ya empezamos a trabajar en planos en concreto. Todo esto, que es la parte central del máster, se complementa con algunos workshops y masterclasses y módulos más pequeñitos de guión y narrativa, para que sepáis, lo primero que te dan cuando entras en un estudio es el guión, para que te das la película. Y cuando estás animando un personaje que vive en una historia. Y que además en esa historia el personaje pues siente, padece y tiene una situación determinada. Tienes que saber en qué momento del guión está, ¿no? Y qué le ha pasado antes y qué le va a pasar después. Y saber interpretar el texto, el subtexto, bueno, pues todo eso, ¿no? Y lo complementamos con workshops, pues vienen animadores a contar, oye, cómo trabajan en Disney, cómo trabajan en DreamWorks, cómo trabajan en Skydance, cómo trabajan en Sony, ¿no? El pipeline de producción, el proceso de producción para animadores y un pequeño workshop de lighting y de rigging para que como animadores podáis poner unas luces en el plano que estéis animando para que luzca más, ¿no? Y todo va llevando a ir mejorando tu portfolio, la muestra de trabajos que enseñas al final y al trabajo final del máster. ¿En qué consiste? En coger un plano, en animar un plano complejo de unos 10 segundos, elegir un acting que quieres hacer, elegir un audio de una película de imagen real y sobre ese audio animar a un plano con 2, 3 personajes con la misma dinámica de trabajo que se sigue en un estudio de animación. ¿Y cómo es eso? Es el animador presenta la idea al supervisor. El supervisor le dice que sí o que no. A partir de ahí presentas la planificación del trabajo, muchas veces grabándote a ti, haciendo ese acting para decir lo que quieres hacer, que te lo aprueban o no, y luego le vas enseñando el plano en distintas fases. El storytelling blocking, blocking plus, spline, polish, y todo eso vas teniendo revisiones que se llaman dailies en los estudios de animación, y es lo que hacemos en el máster. O sea, no cada día, aquí son 2 o 3 veces a la semana, tienes un daily en que enseñas la evolución al plano que estás teniendo y te lo supervisa un profesional diciéndote, oye, cómo mejorar el plano y cómo conseguir aquello que quieres, ¿no? Bueno, cuando acaba el máster, que son 18 meses, el máster de animación, y has entregado ese trabajo, ese plano final, elaboras tu portfolio y el portfolio te lo revisa, aparte del director del máster, un profesional de uno de los grandes estudios. Hemos tenido a Danny Pace de Disney, a Albert Rubio de DreamWorks, a Raúl García, un animador que trabajó en Disney y en Warner muchos años, que ha trabajado ahora en Warner, ¿no? Pues revisando ya una revisión personalizada de tu portfolio para decirte cómo lo puedes mejorar. Bueno, el máster lo estudió Mark, por ejemplo, ¿no? que después de empezar trabajando en series, cuando acabó el máster, luego pasó a trabajar en Illumination en películas como Canta 2 y otras, ¿no? Y ahora está trabajando en Skydance en LAC. O Paula, por ejemplo, que no tenía experiencia previa en animación, había hecho un ciclo formativo de grado superior, ¿no? Una enseñanza de formación profesional,
en animación y demás, y su primera experiencia en una animación fue el máster, ¿no? Y bueno, pues mal no le ha ido por estar trabajando en Disney, ¿no? Ahí en Encanto ha trabajado y en Frozen 2, ¿no? Director del máster, Andrés Vedate. Andrés ha sido Lead Character Animator en Sony Pictures y Imageworks, en Little Sue, ahora es supervisor de animación en Double Negative, una casa de efectos que está haciendo una película de animación maravillosa. Es uno de los 3 españoles, sí, 3 nominados a título personal al Annie al mejor animador. Por Hotel él fue no por The Willows. Bueno, pues no podemos encontrar un mejor director. Profesores que dan clase, pues Ángel González, Tote, también, bueno, trabajamos juntos en Ilion. Ahora, no sé si conocéis una serie de Disney Plus que se llama What If, que es una historia diferente de los personajes de Marvel. Él ha sido director, no solo de animación, director de alguno de esos episodios, ¿no? Jorge Vígara, también otro de los españoles nominados al Annie, el tercero como animador, el tercero es Sergio Pablos, para que os hagáis una idea. Él sí que lo fue para Hotel Transilvania, que está de supervisor en Sony Pictures muchos años. Antonio Vidal, animador en Lightbox. Kike Oliva, Senior Character Animator en Animal Logic, en Sony. Bueno, Antonio Navarro, pues el Dream Team de la animación, ¿no? Y os he enseñado algunos ejemplos de alumnos, tanto ahora ya hablo del grado y del máster, bueno, pues que están trabajando en sitios muy chulos, y podéis pensar que son, claro, que son gente particular, ¿no? Que cogemos, digamos, a los buenos, que ya eran buenos incluso cuando llegaron. Pero es que no es así. Es que la experiencia nos dice que con trabajo cualquiera acaba teniendo un nivelazo que, vamos, y sale muy preparado para poder trabajar en un estudio de animación, cuando acabas el grado o cuando acabas el máster. En Klaus trabajaron más de 27 alumnos. Tenemos alumnos trabajando en How to Train Your Dragon, en The Lion King, en Game of Thrones, en Buñuel, en Corran es un proyecto nuestro, en The Willows, no sé, en The Grinch, como dicen los ingleses, you name it, ¿no? En un montón de sitios. Y es porque no os podemos asegurar, y eso es verdad, nadie puede hacerlo, que cuando acabéis los estudios tendréis trabajo. Pero sí que os podemos asegurar que vais a salir mejor preparados que en ningún sitio. Y que con trabajo, desde luego, sí que vais a estar en disposición de entrar a trabajar en un estudio de animación con el portfolio y la muestra de trabajos que vais a enseñar. Y las oportunidades surgen, y están ahí, porque como os decía, es un sitio maravilloso. ¿Qué ocurre en UTAD? Como os decía, la conexión con la industria no es solo a través de los profesores, no es solo a través del diseño que hacemos de los planes de estudio, sino también pasan muchas cosas en UTAD, ¿no? Tanto en online como en presencial. Pues hay un montón de masterclasses que ocurren, ¿no? Mientras estáis estudiando y a las que estáis invitadísimos, ¿no? Porque todas las retransmitimos y las abrimos. Pues aquí ha venido pues Juan Luis Sánchez, supervisor de las telas de Gravity o de Star Wars o de Paddington o de un montón. Jane Hadwell, productora de DreamWorks, Dani, ya hemos hablado de él, con Andrés, Raúl. Bueno, viene un montón de profesionales a enseñar pues lo que están haciendo en sus estudios, ¿no? Simon Thomas de Micros y demás, ¿no? Y aparte tenemos nuestro maravilloso, porque lo es, Servicio de Desarrollo Profesional, que se ocupa de las prácticas en empresa. No son obligatorias en el grado, pero sí que son optativas. En el máster tampoco son obligatorias, o sea, no son curriculares, pero sí que tenéis acceso como alumnos a las prácticas que se ofertan en el Career Center, que es como la plataforma de alumnos para apuntaros a prácticas, todos los cursos y seminarios que hacemos de orientación laboral, a las bolsas de empleo. Hacemos eventos propios, tanto presenciales como versiones online de esos eventos, como el Company Day, donde invitamos a un montón de compañías a que vengan a conoceros y a conocer vuestros trabajos. Y efectivamente, pues tenemos convenios con más de 800 empresas, ¿no? De muchas os he hablado ya, ¿no? Pues hemos hablado de Netflix, hemos hablado de Disney, hemos hablado de Spa Studios, de Skydance, de Cartoon Network. Como decía, muchísimas, todas las casas de VFX, ahora y las conozco muy bien, están contratando perfiles de animación también, ¿no? Entonces tenéis un mundo por delante, ¿no? Para trabajar en un montón de estudios de animación, pero luego además, si os interesa, que oye, hay gente que le gusta y que le interesa eso, lo bueno es que la animación ya está en todos lados, en todos lados.
Me decía un amigo el otro día que estuvo reunido tuvieron una reunión de los jefes de tecnología de los principales estudios de animación del mundo. Y estaba este. Y me decía, joder, me llamó mucho la atención que estaba un tío de IKEA. Y yo, ¿perdón? Sí, de IKEA. ¿Y qué hacía un tío de IKEA en la reunión de los CTOs de los principales estudios de animación y VFX? Es que en IKEA todo el catálogo que hay ahí, no hay nada que sea una fotografía. Está todo creado y modelado en 3D, iluminado, texturizado, y esos perfiles son perfiles también de los que se forman aquí, ¿no? Menos las cortinas que vamos hace 2 años, igual ahora ya sí, ¿no? O sea, la animación ahora está en todos lados, está en la realidad virtual industrial, está en los videojuegos por descontado, está prácticamente, pues vivimos en un mundo muy visual, ¿no? Con lo cual, hombre, cuando os canséis de hacer películas como mi amigo Dani y digáis, Disney, ya estoy harto, es que siempre lo mismo, ¿no? Ya no me apetece, ¿no? Y tal. Pues bueno, pues también podréis hacer lo que os dé la gana en animación, porque ahí hay un mundo nuevo, ¿no? De posibilidades para vosotros. Y como siempre, hablo más de la cuenta, así que voy a dejar de hablar y voy a ceder la palabra a María, que os va a hablar del proceso de admisión. María, bueno, pues yo creo que después de lo que nos han contado José Antonio y Fernando, nos queremos estudiar todos un grado o un máster en animación, ¿no? Entonces os vengo a contar un poco cuál sería el proceso para todos aquellos que queráis ser alumnos de UTAD, cuáles serían los pasos que tenéis que seguir. Es súper sencillo. El primer paso sería cumplimentar la solicitud de admisión. Esta solicitud os la facilitará vuestro asesor y es simplemente un documento donde tenéis que rellenar pues, vuestros datos personales y datos académicos. Este documento es el que servirá como, por así decirlo, carta de presentación al responsable académico que os realizará la entrevista. En esta entrevista, simplemente, bueno, pues lo que se va a ver es si cumplís con el perfil académico que se exige para el grado o para el máster. También servirá, bueno, para los que no lo tengáis muy claro, pues resolver dudas. Sobre todo muchas veces a nivel técnico vienen muy bien estas sesiones. Y bueno, pues también para saber si la titulación es realmente lo que vosotros estáis buscando. Una vez realizarais esta entrevista, recibiríais la resolución de si habéis sido admitidos o no en unas 48-72 horas aproximadamente, y en el caso de haber sido admitidos, ya el siguiente paso sería hacer la reserva de la plaza. Tenemos distintos métodos de pago que también os informará vuestro asesor, y con esta reserva de plaza, pues ya finalmente tendríais asegurado que seríais los próximos alumnos que pueden estar trabajando como muchos de los que nos ha enseñado José Antonio en grandes proyectos. Sé que muchos de vosotros probablemente ya tengáis vuestro asesor asignado, por lo tanto, si queréis iniciar el proceso de admisión, simplemente tenéis que poneros en contacto con él. En el caso de que no tengáis ningún asesor asignado ahora mismo, tenéis ahí el correo que se está señalando José Antonio, que sería rocco.clemente@u-tad.com, donde podéis enviar un email y, bueno, pues uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con vosotros para brindaros más información y que podáis iniciar el proceso de admisión. Gracias, José Antonio, por la ayuda. He visto que lo has puesto en el chat. Entonces, bueno, si os parece, esto sería el proceso de admisión. Vamos a pasar ya a la parte de dudas y preguntas, para no alargarnos mucho más, que ya nos hemos ido 5 minutos de la hora. Voy a empezar porque estaba apuntando algunas dudas que han ido surgiendo durante la sesión. Y bueno, podéis escribir por el chat cualquier duda que tengáis y las vamos respondiendo. José Antonio, nos han preguntado si los contenidos que se estudian en estas titulaciones presenciales son los mismos que se estudian, o sea, en estas titulaciones online, son los mismos que se estudian en presencial, y si la titulación que obtienen es la misma. Vale. Exactamente los mismos. O sea, tan es así que no tenemos 2 grados, por ejemplo, un grado presencial y un grado a distancia. Formalmente, y para el ministerio, es el mismo grado. El mismo grado en 2 modalidades. Eso quiere decir que todas las asignaturas y todos los contenidos son exactamente los mismos. O sea, que ahí, y con el máster de
de animación ocurre lo mismo. O sea que la titulación es la misma, los contenidos son los mismos, lo que cambia es la modalidad de impartición, pero es el mismo título y tanto del grado como del máster. Estupendo. Bueno, nos han preguntado también qué estudios tengo que tener para acceder al máster. Vale. Para acceder al máster. El máster es un título propio, es decir, no es un máster universitario. Con lo cual, aunque generalmente lo que pedimos es una titulación previa, ¿no? Pues hay mucha gente que viene de comunicación audiovisual o similares, también puedes acceder a él a través de un curso de formación profesional o si tienes ya una base de conocimiento de la materia. O sea, si has estudiado y puedes demostrarlo, que tienes una base, por ejemplo, de conocimiento de las herramientas de animación 3D, de Maya y demás, también hay en la entrevista de admisión con el director del máster se valorará si tienes la base y los conocimientos previos para acceder al máster. Ahora, y enlazo, si no te importa, María, porque he visto que han puesto una pregunta ya sobre los estudios mínimos para hacer el grado universitario. ¿Vale? Sí. Entonces, ahí, bueno, no sé si se la quieres contestar tú, María. Pero, o sea, los requisitos de acceso a un grado. Pero, bueno, técnicamente el acceso a un grado puedes acceder a través de la EBAU, en el caso de que seas estudiante español, con un bachillerato internacional, en el caso de que no seas estudiante español, y además a través de un ciclo formativo de grado superior en el área del grado. De todas formas, esta pregunta en concreto, porque el acceso a la universidad para hacer un grado universitario tiene muchísimas opciones de acceso. Hay pues, acceso para mayores de 25 años, hay acceso para... Entonces esa yo creo que es la pregunta perfecta para ver caso a caso con vosotros que os puede responder Rocco, si le escribís, ¿no? Si habléis con Rocco, decís, mira, esta es mi situación. Yo he hecho pues, el bachillerato internacional o hice otro grado en no sé dónde. O tengo 27 años y quiero acceder a la universidad. Ese en concreto, el Rocco puede entrar en el detalle, ¿no? Porque hay muchas vías de acceso a los estudios universitarios de un grado en que lo habitual es llegar, porque lo más común es haber acabado el bachillerato y hacer una prueba de admisión en una universidad como es en España la EBAU. Y además desde nuestro departamento de Secretaría Académica os ayudamos a los alumnos internacionales en todo el proceso de convalidación de vuestros títulos. Tenemos todo el proceso perfectamente definido y os ayudamos con ello. Vale, teníamos otra pregunta que sería sobre el tema de las licencias que se utilizan en los cursos. Quieren saber si se facilitan, si la tienen que adquirir ellos. Vale. No, las licencias que necesitáis para estudiar en el curso os las damos nosotros. O sea, la mayoría de ellas son licencias, son todas licencias de estudiantes, eso sí, es decir, no podéis hacer un uso comercial de esas licencias. Dices, mira, ya que tengo la licencia de Maya, pues voy a aprovechar y me han hecho un encargo de un anuncio, pues lo uso. No está para eso, está para estudiar. Entonces, todas esas tenéis una licencia personal vuestra que podéis utilizar durante todo el tiempo que estéis estudiando. De los principales softwares que se utilizan en el grado o en el máster. En el grado estamos licencia de Autodesk, de Maya. A partir de segundo, primero trabajamos con Blender, que es un software de open source que es muy extendido en la industria. A partir de segundo ya trabajaremos con Maya. La suite de Adobe también, Photoshop, After Effects y demás. Y un software de animación 2D que se llama Harmony Tool. Aparte de otros softwares ya, pues una librería de personajes para animar y el acceso a otros, ¿no? Y luego hay softwares específicos de unas asignaturas en concreto que a esas os damos acceso a licencias durante la duración de esa asignatura porque no son softwares comunes que se utilizan durante todo el grado. Por ejemplo, pues no sé, para simulación de telas, pues se utiliza un software muy particular pues que solo se utiliza para esa asignatura, ese pues damos acceso a la licencia para ese curso. Pero las otras, los paquetes principales de Autodesk, Adobe y Harmony, y bueno, y Nuke a partir de tercero, que es el software más extendido de composición, esas tenéis una licencia de estudiante pues, durante todo el año, ¿no? Que la podéis usar las horas que os dé la gana. O sea, no es que
Pues tengo para usarla de 6 a 8 de la mañana, pero no, es una licencia vuestra. Ah, bueno, y en el máster de animación, vaya, es que es lo que necesitáis. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos la última pregunta, que es sobre las becas, que está José Antonio, me la quedo yo si te parece. Toda la información sobre las becas, el proceso, tanto del proceso de admisión como de las becas, la podéis resolver con vuestro asesor. Os recuerdo que si no tenéis un asesor asignado ahora mismo, podéis escribir al correo que nos ha puesto José Antonio en el chat y podréis resolver todas las dudas que tengáis. Y os animo a todos, de verdad, a estudiar tanto el grado como el máster en animación, porque creo que, como ha dicho José Antonio, oye, pues él estudió física, pero química. Pero yo UTAD, si hubiera tenido UTAD, pues probablemente se hubiera ahorrado 4 años de carrera. Desde luego, desde luego. Ahí veo otras preguntas. Las becas, estudiantes internacionales. No sé si, igual me han llegado solo a mí, no sé. Pero, a ver, las becas que se ofrecen aplican para el primer curso y cómo se solicita, que yo creo que más o menos lo has contestado, ¿no, María? Sí, sí. Preguntan si los estudiantes internacionales pueden acceder a becas. Sí, todos los estudiantes pueden acceder a becas, pero bueno, la respuesta es la misma. Finalmente, las becas que hay disponibles ahora mismo y cómo acceder a ellas tendrá que resolveroslo vuestro asesor académico. Vale. Veo otra que se puede estudiar algunas materias en inglés y otras en español, o solo se debe elegir un idioma para todo. El grado online es solo en castellano, es solo en español. ¿Vale? O sea que no podéis estudiarlo en inglés de momento. ¿Vale? Y hay otra que es, ¿para el grado en animación es necesario un bachillerato internacional o solo debe estar apostillado internacionalmente? Es lo que os decía antes. El bachillerato internacional se convalida a través de la UNED y da acceso directamente a la universidad. Un bachillerato no internacional, aunque que esté apostillado internacionalmente, yo creo que no es suficiente, sin una prueba específica de acceso. Pero eso, mejor ver vuestro caso concreto con Rocco, que os solucionará ese tema. Y vale, yo aquí no veo más. Yo creo que ya hemos terminado la ronda de preguntas. No, fenomenal. Bueno, pues espero que hayáis pasado un buen rato. Y iba a decir hablando de animación, escuchando la animación, y que hayáis disfrutado tanto como oyéndolo como yo contándolo, ¿no? Y lo que os decía antes, ¿no? O sea, que quería también daros las gracias, pero también la enhorabuena, porque habéis escogido una profesión que es tremendamente vocacional, pero también tremendamente satisfactoria y bonita. Así que, oye, mucho ánimo, ¿no? Porque ya lo decía Walt Disney, ¿no? O sea, que sueña, confía y porque es lo que se puede soñar se puede lograr, ¿no? O sea, que si queréis dedicaros a la animación no es algo que esté lejos y, como os decía, probablemente aparte de Spiderman, tengáis otro vecino y amigo que está trabajando en animación sin que lo sepáis en vuestro barrio, ¿no? Pues un placer, que paséis un buen día, una buena tarde. Por mi parte, yo aquí me despido. Pues muchas gracias a todos. Gracias a todos por venir. Gracias. Hasta luego.